una medicina bioreguladora que trabaja regulando la electricidad del sistema nervioso en nuestro cuerpo, el sistema nervioso autónomo. Y la terapia neural lo que le devuelve al ser humano es su historia como relevante en su proceso tanto de salud como de enfermedad, ¿no? La posibilidad que este estado de integración del ser se haga con mayor facilidad, porque en realidad hay menos ruidos, tanto inconscientes como subconscientes, para que el ser se pueda integrar. Entonces, Hola, yo soy Marisela Salazar y en el marco del primer Congreso Internacional de Neurosintergia, hoy tengo como invitada a Katy Sarabia. Ella está dedicada a realizar medicina integrativa en la unidad de alivio del dolor del Hospital Público de Chile. Es doctora en medicina con formación en terapia neural, pero además en terapia floral, constelaciones familiares, teta healing y registros akáshicos solares. Katy, muchas gracias por este espacio. muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Katy, tú estudiaste medicina, una ciencia con protocolos muy específicos que tienen como objetivo la salud. ¿Cómo te diste cuenta que las creencias familiares tenían que ver y estaban totalmente relacionadas con la salud? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, pasó de todo. Primero yo estudié medicina en Cuba y Cuba tiene una mirada del humano que lo comprende como un ser biopsicosocial. También espiritual, pero no es algo que lo consideramos tan... eh, está dentro de, de la definición. A diferencia de Chile, que es un modelo biomédico. Bueno, irme a Cuba fue lo primero que rompió las creencias de lo que era ser médico o de lo que era estudiar medicina. Y después me empezó a pasar que en este buscar algo para ayudar a mis pacientes empecé a hacer terapia neural sin mucha conciencia de lo que hacía y me dolía la espalda en ese tiempo. Vivía en Santiago, me dolía la espalda y me empezaron a pinchar la columna y eso generó una modificación de mi estructura de lo que creía que tenía que hacer, lo que me movilizaba, me llevó a cambiarme de ciudad, me fui a vivir a Patagonia. Y en ese proceso también, haciendo la formación más profunda de terapia neural, me pincharon el ombligo y despertó en mí toda una herencia familiar en medicina que no estaba usando de alguna manera. Y desde ese momento me di cuenta que, no sé cómo decirlo, pero fue como un despertar, ¿no? Me invitó a hacer medicina en otro lugar. Y eso fue lo primero que pasó, lo que me hizo darme cuenta primero que estaba llevando mi carrera y mi vida desde un deber ser que no me daba cuenta, ¿no? Y en esta misma búsqueda profesional me llevó a darme cuenta que decisiones que estaba tomando estaban alejadas de mí y que no era por donde quería investigar, por donde quería vivir y por donde quería vivir mi carrera. Así que eso me modificó porque me significó un movilizarme más allá de lo que yo pude comprender intelectualmente. Fue una integración de mí que ya no quedó posibilidad para seguir siendo, seguir en el deber ser de lo que yo creía que tenía que hacer. Y eso fue la primera forma de rescatarme a mí misma, comprender que estaba viviendo una vida que aunque creyera que era mía, estaba muy impregnada de lo que mi sistema familiar había hecho, desde distintas formas. Así que eso fue lo primero que me pasó. Fueron varias cosas en realidad, como esas, eh, no sé si golpe es la palabra, pero ese espacio en que la vida te mueve para que despiertes del todo, ¿no? Algo así me pasó. Katy, ¿qué es la terapia neural? Y ahí mencionaste tu ombligo. ¿Y qué tiene que ver con el ombligo? Bueno, la terapia neural es una medicina bioreguladora que trabaja regulando la electricidad del sistema nervioso en nuestro cuerpo, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es este sistema que comprende y regula todo, es el gran regulador del cuerpo, digamos que le informa al cerebro qué está pasando con todo nuestro cuerpo. Y la terapia neural trabaja sobre lugares que están haciendo cortocircuitos. Esos lugares que están haciendo cortocircuitos pueden ser una cicatriz, un diente, un lugar que presentó una emoción constantemente, un síntoma constantemente. Y desde ese lugar
El ombligo es aquella cicatriz, es la primera cicatriz de la vida, que te recuerda que tuviste unido a un otro, ¿no? Y que tiene mucha información eh, guardada que no recordamos porque era el primer momento de vida, ¿no? Entonces, cuando yo te contaba lo del ombligo, digamos que a mí me pincharon el ombligo y se despertó toda esa memoria heredada por mi sangre. Y la terapia neural lo que le devuelve al ser humano es su historia como relevante en su proceso tanto de salud como de enfermedad, ¿no? Entonces, más allá del diagnóstico que lleves, la terapia neural te devuelve eso de que tu síntoma es una forma que encontró tu propia biología para sostenerse vivo a cortocircuito y todo, ¿no? Hasta que te dice, bueno, vamos a restablecer esta red eléctrica y vamos a ir buscando más allá del diagnóstico, eso lo que yo eh, siento que es de lo más importante de la terapia neural, si bien le devuelve al cuerpo esta capacidad de bioregularse al sacarle cortocircuitos, también le devuelve al humano la importancia de qué ha pasado en su vida. O sea, una hipertensión no aparece simplemente porque mamá o papá tenía hipertensión, sino más bien aparece en mi historia, en mi biografía, de este recorrido que hago y que va de alguna manera haciéndome cortocircuitos. Katy, ¿cómo lo vinculas con la neurosintergia? Porque claramente tú tienes esta base que es totalmente científica y le has impregnado de esto que son las creencias familiares, que es algo que se nos escapa, ¿no? Que es más subjetivo. ¿Cómo lo relacionas con la neurosintergia? Bueno, en neurosintergia nosotros lo que aprendemos es esta integración de todos nuestros cuerpos para que el cerebro pueda funcionar integrado cada hemisferio. La terapia neural viene a trabajar con esta red nerviosa periférica, ¿no? Destrabándola y así de alguna manera permitiendo que su energía se ocupe más en procesos de evolución. Si estamos con múltiples cortocircuitos en nuestra biología, por distintas enfermedades, cicatrices, operaciones o devenir de la vida, esta red va a ocupar mucha energía, mucha electricidad en recuperarse o en sostener un estado que no es económico para el cuerpo. Entonces, la terapia neural al permitir esta regulación también habilita la posibilidad que este estado de integración del ser se haga con mayor facilidad, porque en realidad hay menos ruidos, tanto inconscientes como subconscientes, para que el ser se pueda integrar. Entonces, da esa posibilidad de que eh, nuestro sistema biológico esté más disponible a poder conectarse a la latiz desde un lugar frecuencial más elevado. Entonces, eso permite que pueda activar mis capacidades extrasensoriales desde una manera más, no sé si más sana es la palabra, pero en mayor calma, con menos interferencia. Katy, yo sé que uno de los proyectos que más te entusiasmas y en lo que estás trabajando es en la profundización de la importancia de la solaridad en la restauración bioenergética. ¿Qué es eso y para qué nos sirve? Bueno, mira, yo creo que la solaridad me encontró primero como casi una poesía en la vida para que pudiera darle más metáfora a la salud. En sí, nuestro cuerpo sintetiza vitamina D gracias al sol. En el último tiempo pudimos ver que en pandemia una de las cosas que se descubrió es que las personas que fallecían tenían un déficit de vitamina D importante. Y eso me fue generando un movimiento en mí, ¿no? ¿Qué está pasando? Que desde lo pequeño estamos desconectados de algo, ¿no? Y la solaridad en mí llegó a través de la Escuela del Sol y me fui dando cuenta, bueno, hay un psicoterapeuta que es Hatkin, que él fue descubriendo la frecuencia de las emociones y cómo esa frecuencia generaba un estado de bienestar o un terreno fácil para un proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, el aumentar la frecuencia en la biología tiene que ver con comprender que no solamente somos materia, sino también energía, y que al
no aumentar la frecuencia de esa energía, su vibración es mayor y los procesos de salud se hacen más rápidos. Pero no solo eso, como comprendemos que nosotros como humanos estamos integrados, queramos o no, ¿no? Todo funciona en su conjunto, un pensamiento sostenido, reverberante, o un sentir, más bien, una emoción que está ahí inconscientemente todavía operando, también trae una calidad de pensamiento. Entonces, si yo estoy en una frecuencia de vergüenza sin darme cuenta, voy a traer pensamientos que sean acordes a ese proceso, generando de alguna manera un estado de enfermedad, ya sea a nivel mental, o sea, el dolor para el cuerpo puede ser físico, para nuestro cuerpo físico, emocional o mental es lo mismo, lo expresa nomás, ¿no? Entonces, la frecuencia solar que lo que hace es ponerte en tu lugar y conectarte a todos los otros sistemas para que vuelvas a ir tomando el voltaje que te corresponde, permite que la calidad de tus emociones o de tu sentir esté más elevado y por ende también la calidad de tu pensamiento y eso genera un mayor estado de unificación, que también es lo que buscamos en neurosintergia, tener ese estado de integración que permita poder activar nuestras capacidades desde una forma más fácil en neutralidad. Entonces, la solaridad me ha permitido en el trabajo sistémico que hago que aquello que aparece o se devela en capas profundas no quede tomado por estas emociones y por estos pensamientos que terminan comiéndose o llevándose el trabajo del alma o de lo cuántico. En lo familiar, uno abre un alma familiar cuando hace una constelación, pero en un campo cuántico, en donde no hay un no tiempo y con símbolos que le vamos entregando a ese inconsciente familiar genera un movimiento. Entonces, el hacerlo al nivel de una frecuencia que te permita una aceptación real permite que el movimiento no quede estancado o desarmado por este proceso mental que frecuencialmente a veces es bajo, ¿no? Bien. Katy, si pudieras enviar un mensaje a todas las personas del mundo, ¿qué diría ese mensaje? Que todos y todas tenemos la capacidad para desarrollar desarrollar a nuestra máquina biológica a su potencial mayor, que lo que hemos visto, no sé, hasta en las películas de ciencia ficción, es posible, hay mucho más de lo que somos y lo importante, o de lo que creemos que somos. Y creo que lo importante es permitirnos dudar también de lo que creemos para poder abrir nuevos caminos, que está bien cambiar de verdad, vamos creciendo y el cambiar de verdad nos permite abrir otras formas y para eso necesitamos darnos un permiso. Entonces, permitirnos, yo aprendí en la terapia neural, permitirnos el depende y a veces, como también parte del cotidiano, del transitar en nuestra vida, porque eso nos va a permitir irnos modificando a beneficio de nuestra felicidad. Hemos asumido que vinimos a sobrevivir y de alguna manera hay variado material que lleva a eso, ¿no? Pero no solo a eso vinimos, pueden haber partes que estén aún en ese proceso de vivir del todo, pero al abrirnos a que hay otra posibilidad, también esas partes de nosotros pueden vivir y disfrutar de lo que somos, de lo que realmente somos. Entonces yo invitaría a las personas a a que se permitan cambiar de opinión, sobre todo cuando tiene que ver con la felicidad, con nuestra felicidad, con lo que hacemos en este plano, porque aunque parezca mucho tiempo, es cortito y es un viaje que nos invita a experimentar, a conocernos, a vivir esta materia, porque energía siempre hemos sido, ¿no? A cómo funciona la materia, cómo a recordarnos cómo se hace, ¿no? Así que yo dejaría ese llamado a usar el depende y el a veces y permitirse cambiar de opinión todas las veces, sobre todo cuando está en juego nuestra felicidad y lo que venimos a hacer. Eso. Muchísimas gracias, Katy. Pues será un gusto escucharte en el primer Congreso Internacional de Neurosintergia este 1, 2 y 3 de noviembre, de manera presencial en la Ciudad de México y de manera virtual para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Katy, y hasta pronto. Muchas gracias, Marisela. Hasta pronto.